Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Ven, Señor, a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío un mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia
presintiendo ya la llegada del Salvador, con alegría nos habla de cómo tenemos que vivir la virtud de la esperanza. El pueblo de Israel era un pueblo de esperanza, no porque no tuviera problemas, no porque no hubiera tenido que afrontar dificultades, sino porque sabía que no estaba solo ante las dificultades y problemas de la vida. Era un pueblo que había experimentado la cercanía y el amor de Dios. Había sido liberado de la esclavitud en Egipto, había sido conducido por el desierto hasta llegar al país que manaba leche y miel, país de Canaán. Había experimentado cómo otros imperios que les habían invadido después eran expulsados. Cuando el pueblo era fiel a Dios, la vida se veía con otros ojos, porque al cumplir las normas que el Señor les había puesto en el corazón, encontraban la felicidad y encontraban la paz. Creo que es importante que cada uno de nosotros recuerde que de igual manera que el pueblo de Israel estaba formado por muchos miembros, nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte también de otro pueblo. Es el nuevo pueblo de Israel, es la Iglesia. Y tenemos experiencia de Dios, experiencia del amor de Dios, experiencia personal, pero también experiencia comunitaria. Experiencia personal porque cada uno de nosotros, si examina su vida, puede en justicia reconocer los dones, talentos que Dios le ha dado y puede ver la mano del Señor en su vida en muchísimos acontecimientos y circunstancias que le han ocurrido. El problema es que muchas veces nos olvidamos de esos momentos buenos que hemos tenido y el amargor, el dolor de la cruz de ahora, pues hace que olvidemos cómo el Señor nos sostuvo en otras ocasiones. Pero es que además de tener experiencia de Dios de forma personal, también tenemos experiencia de que Dios actúa de forma comunitaria como pueblo. Cristo murió para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y esa nueva Iglesia, ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, de la que nosotros formamos parte, tiene la misión de llevar la esperanza al corazón de los que sufren. Cuando Cristo vino a este mundo, viene en un contexto donde se espera la venida del Mesías, pero unos esperan un Mesías libertador político. Y cuando Cristo dice que hay que pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se dan cuenta de que Él no es el libertador político que ellos esperaban. Y otros esperaban simplemente un libertador espiritual, pero que no les complicara la vida. Un Dios cómodo. Los fariseos eran estrictos cumplidores de la Torá. Cumplían todas las normas. Iban a rezar al templo, pagaban el diezmo de lo que ganaban, lavaban toda serie de cacharros, cumplían con esas abluciones. Pero cuando Cristo les dice que tienen que mirar su interior, porque son sepulcros blanqueados y están por fuera limpios, pero por dentro llenos de miseria, porque tienen el corazón lleno de soberbia y no tienen misericordia ni compasión de los que sufren. Cuando el Señor les dice que tienen que poner la otra mejilla, que nada de eso, de simplemente la ley del mínimo, que tienen que aspirar a amar en todo momento, circunstancia y lugar, la ley del máximo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, les pareció un Dios demasiado difícil y complicado. Ellos querían un Dios cómodo. Por eso hoy, en este tercer domingo del tiempo de Adviento, conviene que te preguntes, ¿y yo a quién espero? ¿Y qué espero del que espero? ¿Qué espero de Dios? Porque a lo mejor hay muchas veces donde me decepciono, pero no porque Dios no cumpla con sus promesas, que las cumple. Me decepciono porque espero de Dios algo que Él no ha prometido que me va a dar. No me ha prometido que me vaya a dar la salud, no me ha prometido que me vaya a dar el empleo,
No me ha prometido que me vaya a quitar los problemas de la vida. Me ha prometido que no me va a abandonar, que me va a sostener, que va a perdonar mi culpa y mi pecado, y con su gracia va a mover mi corazón para que haga el bien y evite el mal. Pero no me ha prometido el Señor que me va a quitar los problemas de mi existencia. Al contrario, el Señor Jesús lo dejó muy claro. Quien quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. No te dice el Señor que no cargues con tu cruz, sino que además tienes que cargar con tu cruz y con la cruz del que está a tu lado para ayudarle. Porque la ley del mandamiento del amor nos llama no solo a amar, dando el mínimo, sino el máximo. Pero cuando uno ama, se da cuenta de la alegría que experimenta en su corazón. Se da cuenta de que aunque tiene problemas, su vida tiene sentido y nunca está solo, porque experimenta que hay alguien que le sostiene. Ese es el Señor. En este tercer domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia nos anima a ser nosotros testigos, como lo fue Juan, de la esperanza de un Dios que está a nuestro lado, de un Dios que quiere tocar el corazón de los que no vienen a la Iglesia, de aquellos que ya no vienen a la Eucaristía, pero que sufren en el cuerpo y en el alma. Y que de igual manera que Juan el Bautista, el precursor, fue instrumento que allanó el camino para que conocieran a Cristo, también nosotros tenemos que ser instrumento de Dios. Te tienes que preguntar, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cómo podré colaborar con el Señor? ¿En qué sentido puedo ser yo, como Juan, aquel que allana el camino? ¿Qué tengo que hacer? Ahora que vienen estas fiestas de Navidad, ¿te has preocupado de poner el portal en casa? ¿Te has preocupado de que cuando vayáis a celebrar las fiestas haya una referencia al nacimiento de Cristo? ¿O por el contrario, sí, los tuyos saben que tú vas a misa, pero para no ofender no dices nada? ¿Pero qué vamos a celebrar en Navidad sino el nacimiento de Cristo? No ofendes a nadie, al contrario, estás siendo luz, estás llevando esperanza, estás impidiendo que se pierdan las raíces cristianas, que son las que nos sostienen y han hecho que España, Europa, Occidente, sea la sociedad que conocemos. Sin el judeocristianismo no sería lo mismo nuestra Europa, sería bien distinto, y los derechos humanos y la defensa de los mismos sería harina de otro saco. Gracias a Cristo, nuestra sociedad es distinta. Gracias al Señor tenemos esperanza y tenemos que llevar esta esperanza a los que pasan a nuestro lado. No temas, el Señor te pondrá las palabras adecuadas, los gestos adecuados para que seas luz en medio del mundo. Pero tienes que perder el miedo a cambiar tu vida. Los fariseos no estaban en contra de alguna de las cosas que Cristo predicaba. Lo que no querían era complicarse la vida. Querían el Dios cómodo, del cumplimiento. Ir a rezar, pagar lo justo y quedar justificado. Que Dios me dé la salvación. Pero el Señor te dice, la salvación no es la del mínimo, es amar cada día, cuanto más mejor. La salvación es complicarte la vida por ayudar al que está a tu lado. La salvación es amar, y cuando uno ama, no encuentra medida ni límite, se da completamente. Pidamos al Señor que seamos luz en medio del mundo, que nuestro testimonio sea el testimonio de personas que han sentido, como personas individuales y como pueblo, el amor de Dios. Y lo sentimos en cada acontecimiento de nuestra vida. Simplemente hace falta quitarse el velo de los ojos. ¿No tienes razones para dar gracias a Dios? La vida, la familia, la salud. Es que ya no tengo salud, pero la tuviste, diste gracias por ella. El mundo en el que vives. Tenemos tantas razones para dar gracias a Dios y sobre todo haber conocido a Cristo, que por nosotros se hizo hombre y subió a la cruz para salvarnos. Seamos luz en medio del mundo, llevemos esperanza a aquellos que no tienen esperanza.
Recuerdo cómo en cierta ocasión un profesor que nos daba en primero de teología clase nos comentó una experiencia que le había ocurrido en el hospital. Decía que cada 15 días iba junto con otro compañero sacerdote a visitar a enfermos al hospital, pero que para no invadir, para no crear problemas, siendo sacerdotes, no iban vestidos de clerimán, no llevaban ningún símbolo, ningún signo, y que entonces hablaban con los enfermos, le preguntaban qué tal te había ido el día, qué tal la semana, si la terapia había dado resultado, y después de estar un ratito con cada uno de los enfermos, se marchaban a casa. Y él decía, hacíamos bien, acompañábamos, llevábamos esperanza, consuelo, pero en cierta ocasión, cuando llegamos, descubrimos que un señor que estaba desahuciado estaba feliz. ¿Y qué te pasa? ¿Es que han encontrado la solución a la enfermedad? No, sé que no tiene solución, pero ha venido a hablarme un pastor protestante y me ha hablado de que Dios me ama y de que Cristo es la prueba de ese amor de Dios y que por lo tanto esté tranquilo porque la muerte no es el final. Me espera el Señor después de la muerte y mi vida ha cambiado porque me han dado un horizonte, porque me han enseñado que la muerte no es el final y que no estoy solo. Dios me ama. Y comentaba el sacerdote y profesor que habíamos estado haciendo durante tantos meses. Habíamos acompañado humanamente, pero no le habíamos dado el tesoro que llevábamos en el corazón. Creo que a veces esto nos puede pasar a nosotros. Tenemos miedo a hablar de Cristo, a hablar de la experiencia de fe que cada uno de nosotros tiene. Si alguien hubiera compartido contigo su riñón, ¿no experimentarías la alegría desbordante de tener que decirlo a los demás? Estoy curado, tengo perspectiva porque alguien ha compartido conmigo su riñón. ¿Lo dirías? Porque es la mejor noticia. ¿Por qué no hablamos de Dios? Respetando, sin ser invasivos, respetando la libertad. Pero necesitamos hablar de Dios porque nos ha ocurrido lo más grande que a una persona le puede ocurrir, encontrarse con su Creador y en el colmo del amor con su Salvador, que entregó su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida y vida abundante. En el tercer domingo del tiempo de Adviento, recordemos, tenemos que llevar la alegría de la esperanza al corazón de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. ¿Qué querrá Dios de ti? ¿Qué puedes hacer? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Qué tienes que hacer para ayudar a ese que sufre y necesita la medicina que tú tienes? La fe, la esperanza y la caridad del amor de Dios. Que el Señor pueda contar con nosotros.